acceden a la salida del Pozo de María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de la serie Aires de León, grabada en esta casa desde el aire hace 30 años. Las viejas garras del León, como se llama el que veremos hoy, nos va a llevar a una ciudad 30 años atrás con una gran densidad de tráfico, sobre todo en los espacios del centro. Los coches campaban a sus anchas por lugares tan emblemáticos como la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Marcos o también la Plaza Mayor. Un casco histórico, un barrio húmedo donde ya se producía una invasión masiva de los negocios del ocio nocturno y de los lugares de tapeo en lugar de los viejos negocios que poco a poco iban desapareciendo. Tampoco se había producido la ambiciosa peatonalización. Desde el aire nos detendremos también en la Colegiata de San Isidoro, aún sin ese reconocimiento como cuna del parlamentarismo. Y además de la densidad del tráfico, el capítulo también critica el maltrato a la muralla romana de la ciudad, con edificios adosados que en los últimos años poco a poco se ha ido liberando. ¿Quién puede dudar que León es una ciudad con historia? Siempre se habló de una fundación romana hacia mediados del siglo I de nuestra era. Sin embargo, parece que esta fecha habrá de ser retrasada y León será un poco más vieja. Eso no ha de importarnos demasiado, pues salvo para el sesudo historiador, no es de temer ninguna trascendencia en esos cambios. Más o menos tras los muros medievales que aún existen está la ciudad vieja, la más entrañable pero también la más dolorida, porque León ha dejado perder lastimosamente su casco antiguo, que ahora se retuerce víctima de la desidia y del total descontrol urbanístico, que permite el deterioro de antiguas casas y el levantamiento de adefesios que nada tienen que ver con su espíritu. Hay que recordar que hace solo 30 años no eran extrañas las voces que pedían que se demolieran las murallas de León, pues constreñían el desarrollo de la ciudad. Y se dice que alcalde hubo capaz de afirmar que el mejor destino de la catedral era servir para adoquinar calles. En León se ha seguido la técnica de dejar caer los edificios en el más cruel de los abandonos, con lo cual el barrio viejo se ha ido empobreciendo y, como ocurre en una aldea cualquiera, despoblando y envejeciendo los pocos habitantes que allí quedan. Solo en un aspecto parece haberse revitalizado, pero es algo que muchos ven con recelo. En el casco antiguo se ha concentrado una extraordinaria cantidad de bares. Es lo que se conoce como barrio húmedo, que se centra sobre todo en los alrededores de la Plaza de San Martín. La actividad de este barrio presenta dos máximos. El primero de ellos se inicia a partir del mediodía y dura hasta la hora de comer. Es el momento de la reunión tras un vaso de cerveza o de vino y de tomar unas tapas con los amigos. Pero el momento principal del barrio húmedo es por la noche, cuando se han encendido las farolas y los establecimientos comienzan a iluminar sus neones. Entonces los bares se llenan de gente que bebe y a veces también come unas raciones de morcilla o cualquier otra cosa que seguramente haría sollozar a un vegetariano.
Bien pasada la medianoche, sobre todo si es fin de semana, uno se puede sorprender de ver una auténtica turbamulta de gente en estas calles que hoy encontramos bastante tranquilas. Muchos de ellos son adolescentes que se ejercitan aquí en la droga del alcohol, también vista por nuestra sociedad. La disminución y envejecimiento del censo del casco antiguo, así como la presión de los bares, está provocando una recesión del comercio tradicional de la zona, que a duras penas puede ir tirando. El viejo ultramarinos, la panadería o la tiendina donde te venden unos zapatos, unas semillas o cualquier instrumento para el campo son cada vez más escasas. Y local que se cierra, local que se convierte en bar. Comenzaremos nuestro recorrido al León Viejo por una de sus antiguas entradas, la de Puerta Castillo, y siguiendo la muralla habremos de ver algo de lo que contiene, que el tiempo no nos sobra y sin duda no abarcaremos a todo. Puerta Castillo recibe el nombre del castillo que aquí hubo y que hoy es recuerdo. Sobre el arco nos saluda, o tal vez nos amenaza, un don Pelayo que a finales del siglo pasado fue centro de una poco conocida controversia. La cosa comenzó cuando el alcalde de Gijón inauguró una estatua de este personaje diciendo que era la primera que se hacía. La prensa leonesa replicó airada que aquí teníamos una desde el siglo XVIII, o sea, que no se tiraran faroles. Se inició una polémica más bien bizantina entre diarios asturianos y leoneses, que hubo de durar algunas semanas. El bloque de edificios que está junto al arco constituyó la vieja cárcel, por lo que se le llama Arco de la Cárcel. Ahora sus funciones son menos lúgubres y sirven de archivo provincial. La muralla se refugia entre las casas y vuelve a aparecer en la avenida de Ramón y Cajal, en donde los cubos aparecen libres de toda construcción. A 4 pasos de allí está San Isidoro, cuya hermosa torre se alza como si fuera un bastión más, con el gallo dorado en la cima, vigía de los peligros que acechan a la ciudad y que debe estar ya un tanto afónico de avisar y no ser oído. Los orígenes de la Basílica de San Isidoro hay que buscarlos en las medianías del siglo X, cuando se construyó aquí un monasterio para albergar las reliquias de San Pelayo, un niño mozárabe que recibió el martirio en Córdoba. Almanzor, en el cambio de milenio, decidió hacer una visita a León en la cual no dejó títere con cabeza. Turistas así más vale que se queden en su casa. La ciudad quedó patas arriba y el monasterio arrasado. Fue reconstruido y más tarde elevado a la categoría de Panteón Real. A él se trajeron las reliquias del santo Isidoro de Sevilla, con lo que se cambió la advocación del templo. La iglesia es una joya arquitectónicamente hablando. Sin embargo, no se ha librado de numerosas remodelaciones que han cambiado la estructura inicial. Es el caso, por ejemplo, de este ábside modificado que nada tiene que ver con el original románico. San Isidoro es obra principal del arte de la Edad Media y uno de los puntos clave del camino hacia Santiago.
Seguimos nuestro trayecto y ya estamos en el centro neurálgico de la ciudad nueva de León. Pero hoy no le vamos a hacer caso y daremos vistazo rápido al Palacio de los Guzmanes, que allí se encuentra. Es una de las más importantes muestras de arquitectura civil en la provincia y fue construido a partir de los años medios del siglo XVI. Actualmente se continúa la vocación política del edificio y aquí más o menos se arbitra el destino provincial, pues es sede de la Diputación leonesa. Muy cerca nace o muere, según se mire, la calle de la Rúa, por la que caminaremos sorteando gente que entra y que sale de los establecimientos, en una de las zonas más transitadas del León Viejo. En su extremo, que ha sido peatonalizado recientemente, nos encontramos un monasterio de clausura. Es el de las monjas concepcionistas, que fue fundado a comienzos del siglo XVI por doña Leonor de Quiñones, apellido sobradamente conocido en León. Un poco más allá hay otro convento, el de las Carvajalas, cuyas rejas se asoman a la plaza más bella de toda la ciudad, la del Grano. Aunque víctima de algunas construcciones desaprensivas, conserva su aspecto rural, con casas soportaladas y su fuente en medio, escoltada por un par de soberbios chopos. Dícese que estos niños gordezuelos que se abrazan a la columna no son más que los símbolos de los ríos Bernesga y Torío a su paso por la ciudad de León. De ser esto así, el escultor fue sin duda un optimista, sobre todo si miramos lo virrioso de los ríos y lo lozano de los chavales. Tras un crucero se alza la iglesia románica de Nuestra Señora del Mercado, que antiguamente se llamaba del Camino. Es el típico monumento que habitualmente se le olvida al viajero. Si de aquí nos escapamos un poco a lo que en un tiempo fue el barrio judío, no encontraremos nada, pues hoy es zona plenamente renovada, salvo una iglesia que más parece de un pueblo que de ciudad. Es la de Santa Ana, que aguanta estoica el barullo que hay a su alrededor. Pero, ¿qué se hizo de la muralla? La habíamos dejado cerca de San Isidoro, en donde se ocultaba o perdía entre casas y volvía a dejar ver algunos de sus paños, más o menos restaurados, en la Avenida de la Independencia, paralela más o menos a la calle de la Rúa. Luego da un giro para meterse por la calle de las Cercas hasta las proximidades de la iglesia del Mercado, en donde nos encontrábamos. En esta zona, los muros de mampostería presentan un aspecto sugerente. Casi uno esperaría ver salir una ballesta de algún punto o algún casco abollado con un ceño fruncido debajo, asomando entre las defensas más altas. La verdad, uno se pone un poco guerrero viendo todos estos paredones almenados. No está de más algo de valor, pues en verdad nos hará falta para transitar en noche cerrada por estas calles solitarias y muy poco tranquilizadoras.
Haremos bien en pasar un poco rápido, por si acaso. Nuevamente la muralla se pierde, pero como estamos a 2 pasos de la Plaza Mayor, no nos importa. Hoy, que no hay mercado, es un buen día para pasear y ver al paisanaje, que es tan importante como el caserío. Damos una vuelta por los soportales, vemos el antiguo consistorio y pensamos que ya va siendo hora de tomar una tapita, quizá una ración de patatas bravas de esas que pueden resucitar a un muerto en el cercano barrio húmedo. Al lado de la Plaza Mayor, junto a una de sus salidas, nos encontramos de nuevo a la muralla, nuestro fiel hilo conductor. Es la llamada Torre de los Ponce o del Obispo, que fue utilizada como cárcel de la iglesia, fin un tanto oscuro que nos puede dejar seca la boca. De ser así, aquí al lado está el Caño Vadillo, uno de los pocos que aún están en activo en la ciudad. El que prefiera algo más contundente no le resultará difícil encontrarlo en los alrededores. En la calle Serradores hay un nuevo lienzo fortificado con casas adosadas y a su salida la catedral. He aquí lo que es al mismo tiempo la maravilla y vergüenza local. Construida a partir del siglo XIII y destinada a caerse en el XXI si no se pone remedio de una vez a sus inmensos problemas. Es el primer monumento de la provincia, pero solo es noticia cuando una de sus vidrieras se rompe de una pedrada o cuando se desploma un pináculo y está a punto de desgraciar a alguien. Porque la catedral no es solo un lugar para casarse, como muchos suponen, sino un centro espiritual en el sentido más alto, centro que debe unir a creyentes y no creyentes, pues de todos es la responsabilidad de salvarlo. Sus vidrieras son lo que más atrae al visitante común, y desde luego no se equivoca demasiado. El conjunto es absolutamente impresionante. Pero no solo ventanas acristaladas hay aquí. Arquitectura, escultura y pintura no son de menos valor, y una visita a la catedral debe ser detallada e incluir otros elementos que muchas veces se olvidan. El que quiera conocerla del todo deberá venir a horas distintas y gozar de los diferentes matices de la luz que se filtra a través de los vitrales.
o de noche, cuando hace gala de su iluminación, controvertida aunque sin duda espectacular, que le hace destacar del tímido caserío de los alrededores. Retomamos de nuevo la luz del día para ir cerrando nuestro rodeo a la ciudad. Junto a la catedral, aunque fuera del recinto fortificado, está la iglesia de San Pedro, que recibe, precisamente por eso, el apellido de Extramuros. Como la de Santa Ana, tiene aspecto rural y se sitúa en un punto de confluencia entre el León Nuevo y el Viejo. El ábside catedralicio se adosa a la muralla como si fuese un cubo más. Estamos en la carretera de los Cubos, lugar en el que podemos ver algunos de los males que afectan al casco viejo. En principio, una espantosa densidad de tráfico que deteriora irreversiblemente las piedras antiguas. También una construcción caótica, frecuentemente heredada de otras épocas en que los actuales monumentos no eran considerados de valor, y en ellos se actuaba de manera descarada e impune. Debemos encaminarnos fuera del casco viejo, junto al río Bernesga. A su orilla se alza el viejo convento de San Marcos, que fue primero hospital, luego casa madre de los caballeros de Santiago, cárcel, cuartel y ahora hotel de lujo en el que el viajero sobrado de algunos duros puede ser tratado a cuerpo de rey. Visitantes ilustres tuvo esta casa, aunque desgraciadamente para ellos no fueron tan bien tratados como los turistas actuales. El gran Francisco de Quevedo tuvo que pagar en sus frías mazmorras por el infame delito de sentir lo que decía y decir lo que sentía. Pero no es momento de tristezas, pues ya triste es de por sí el acabar y no se debe poner así un punto final. Así que alcemos un último vuelo, sobrevolemos el puente de San Marcos por el que salían los peregrinos y digamos un adiós alegre a esta vieja ciudad de León, que cojea, pero a pesar de todo sigue. Con esta imagen de la Catedral de León y con esa plaza donde todavía no se había cometido esa transformación y la retirada del arbolado y los parterres, nos vamos a despedir en este último capítulo de Aires de León, pero les emplazamos a la próxima semana. Recuerden contarnos si se han visto y seguiremos trabajando y rescatando parte del archivo de esta casa con 33 años de historia.